Gloria a Jesús. Y algunas recomendaciones. No decimos disposiciones, sino recomendaciones. Póngase sobre su pie, gloria a Dios, aleluya. Y abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4. Es unos versículos conocidos, hemos estado hablando. Esta semana se habló algo, gloria a Dios. Y queremos en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, a la hora que usted lo reciba. Aquí estamos en la mañana, gloria a Dios, aleluya. Y es que nosotros como iglesia, hermano, tenemos un compromiso. Él es de ayudar en el crecimiento, en la madurez. Y para eso debemos de usar los dones que Dios nos ha dado para servir a otros. Los que no estuvieron el jueves se perdieron, ¿verdad? Podemos decir de un estudio. Gloria a Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Efesios capítulo 4. Aleluya. Gloria a Jesús. No, 4:11. Lo tienen subrayado. Déjenme leer con ustedes. Aleluya. Sí, porque a veces me gusta usar mucho la nueva traducción viviente. Gloria a Dios. Pero como la mayoría todavía tiene la Reina Valera, vamos a leer ahí. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aleluya, gloria a Dios. Oramos, hermanos, damos gracias al Señor. Aleluya, Padre, gracias te damos en esta hora. Levante su mano al cielo y dígale al Señor que por medio de su Espíritu Santo pueda hablar a su corazón. Aleluya. Señor, gracias te damos. Toda honra y toda gloria es tuya. Toda alabanza, toda adoración. Señor, aquí estamos una vez más. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Pueden sentarse, hermano. Ciertamente estamos comprometidos con el crecimiento y con la madurez de nuestra iglesia. Y para eso debemos usar los dones que Dios nos ha dado para el servicio de los demás.
Hermano, cada creyente, el jueves se refrescaba y se daba, podemos decir, una introducción de algo que debemos de seguir tomando en cuenta, recordar. Cada creyente tiene que tener la convicción. Y yo dije, ¿qué cosa? Convicción. Tiene que tener la certeza. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Convicción es estar convencido de que algo es así. La certeza, la seguridad. Y cada creyente, sin importar la edad, sin importar si se convirtió ayer, sin importar cuántos años tenga en el Evangelio, debe tener la convicción de que Dios le ha otorgado un don, o al menos un don espiritual, para hacer algo para el servicio de los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Para que Dios le dé un don, usted no necesita tener 40, 50 años en el Evangelio. Usted no necesita ir a un instituto bíblico. Usted no necesita ni siquiera saber leer y escribir. Gloria a Dios. ¿Creen eso, hermano? Entonces, pero para que reflexionemos sobre esto, porque lo que Dios nos ha dado, y veremos a través de la Biblia, que se lo ha dado a sus hijos, eso es algo que va a ayudar a la misma iglesia, al mismo cuerpo del Señor, que nos va a ayudar al crecimiento, a la madurez. Amén. Y que va a permitir que alguien podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por tanto, es un compromiso, hermano, y debemos de asumirlo, el estar dispuesto a ayudar a otros para su crecimiento y su madurez espiritual. Para la edificación de la iglesia del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermanos, cuando nosotros leemos todo el historial de nuestro Señor Jesucristo y nos damos cuenta cómo Él se preocupó por enseñarle a sus discípulos. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo es el sermón del monte. Y ahí el Señor le enseñó por parábola, le dio grandes enseñanzas a sus discípulos, porque Él quería que estuvieran preparados para enseñar también a otros. Y luego de su resurrección, nos dio el mandato que tanto hemos hablado en estos días. Nos dio lo que es la gran comisión. ¿Qué hizo el nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Instruyó, edificó, orientó. Dice Marcos que Él los llamó, les enseñó y luego los envió por diferentes partes, por todo el mundo. Aleluya. Para que ellos pudieran edificar a otros. Que los que habrían de creer por la palabra del Señor tendrían que escuchar de sus discípulos esas enseñanzas. El Señor, antes de partir, hizo una gran oración. El libro de San Juan, en el capítulo 17, es la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo saben? El capítulo 17, Jesucristo, alzando sus manos, le dijo: Padre, gracias te doy. E hizo una oración por esos discípulos que nos incluyó hasta nosotros. Oro no tan solo por ellos, sino por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Porque el Señor estaba consciente que esos discípulos debían de ir a evangelizar, debían de ir a sanar, tenían que ir a alentar, tenían que ir a proclamar la palabra, y que esa palabra se iba a extender hasta la última de la tierra. Tarea difícil, hermano. La tarea de predicar el evangelio y de expandir este evangelio no es algo fácil, hermano. Por eso el Señor entendió que tenía la necesidad. Era una especie de requisito. Era algo, hermano, que debía de verse venir. El Señor Jesucristo no podía, aún con todo el poder y la autoridad que Él tenía, como le dijo a sus discípulos, andar por todo el mundo y predicar el evangelio Él solo.
Así es que él entendió que debía de capacitar. Y eso fue lo que hizo. El apóstol Pedro nos enseña que fue Dios el quien dotó a cada persona de un don espiritual, al menos de un don. Pero que lo hizo. Y es una exigencia que cada uno de nosotros, decíamos el jueves, debe ministrar el don que tiene como buenos administradores. ¿De qué? De la gracia de Dios. Y queremos explicar esto, hermano. Ministrar es servir. Es ponerse al servicio de los demás. Ministramos la Santa Cena cuando le estamos ministrando. Alguien ministra la palabra cuando está predicando. Alguien ministra sanidad cuando está orando por un enfermo para que sea sanado. Alguien ministra liberación cuando está orando por alguien para que sea liberado. Aleluya. Alguien ministra consolación cuando está con alguien que ha padecido de la pérdida de un familiar que está triste, y alguien va a ministrarle una palabra de consuelo, de fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que nosotros hacemos como ministros de Dios. Amén. Como ministras de Dios. El ministro no es alguien a quien hay que servirles, todo lo contrario, es alguien que está para servir. Pero al servir, hermanos, los que sirven deben hacer ese servicio como administradores fieles. ¿Usted sabe qué es un administrador fiel? Alguien que hace lo que debe hacer como debe hacerlo. Alguien que le encargan algo para darlo a otro, para repartirlo, y lo reparte como debe ser. Amén. Aleluya. Entonces, con los dones, el Señor lo que hizo fue instituir diferentes ministerios. Como Dios nos ha dado dones, y como somos ministros, y aquí hay ministras, entonces Dios nos da ministerios para desarrollar el don que ha puesto en cada uno de sus hijos. Aleluya, gloria a Dios. Para que en todo, dice Pedro, sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando somos buenos ministros y cuando lo hacemos administrando de manera fiel, la gloria es de Dios y no de nosotros. Quienes ministran adoración, quienes ministran el canto, deben hacerlo para la gloria de Dios. En el texto que hemos leído de Efesios capítulo 4, y hay al menos, hermano, 4 o 5 citas. Voy a leer otra. Sobre los diferentes dones y ministerios que Dios nos ha dado. Ahí en el capítulo 11 dice que el mismo Señor instituyó. ¿A quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero cuando usted busca a Romanos capítulo 12, en el versículo 6, dice, y estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Para hacer bien determinadas cosas. Dios nos ha dado, ¿qué dice Pablo aquí? Dones diferentes. Un don es una habilidad especial, sobrenatural, que el Espíritu Santo da a cada creyente cuando recibe a Cristo como Salvador.
Así que usted no está bautizado bajo las aguas, pero eso no impide que usted tenga un don de Dios para ministrar en algo especial. Por eso dice el versículo 6, nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios le dio la capacidad de profetizar y él instituyó a unos profetas, entonces si le dio esa capacidad, habla con toda fe que Dios te haya concedido. El profeta no está para vanagloriarse de que soy un profeta. El profeta no está para tener un nombre tan distinguido y especial que diga, no, porque el profeta. No, Dios te dio el don de profetizar, de poder proclamar su palabra. Pero hay un don especial de profecía, que es la capacidad, el don de ciencia, que también Dios le puede dar a alguien para ver lo que a simple vista no se ve. Es un don especial que Dios lo da a quien Él quiere. Aleluya. Pero si tu don es servir a otro, sírvelo bien. Hágalo con complacencia, dice la Reina Valera. Si el servicio en servir, hay gente que cree que el servir es una especie de esclavitud. Bueno, el siervo, el ministro, es un esclavo, pero lo hace bien para la gloria de su Señor. El servir es un don. No todo el mundo, hermano, sirve. Y aquí hay que usar el juego de palabras. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, no sirve. Pero estamos hablando aquí de servicio, de hacer algo para los demás, para atender a los demás. Así que el que tiene ese don debe hacerlo con una dulzura, debe hacerlo de una manera tan bien que la gente diga, qué bien, gloria a Dios. Pero si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado, oiga todos los dones, Romanos capítulo 12, del versículo 6. Estamos mencionando estos dones. Hay algunos que se repiten en Efesios 4:11, pero hay otros no. ¿Qué dice el versículo 8? Si tu don consiste en animar a otros, anímalo. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. ¿Cómo dice? En serio. Y si tiene el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Todo el mundo, hermano, puede ser líder. Por diferentes razones. En una iglesia, por elección, por disposición, por nombramiento, alguien es líder. Pero el liderazgo es un don dado por Dios. Y cuando usted tiene esa capacidad, como dice, ese deseo de hacerlo bien, entonces es la habilidad especial que Dios le ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, para ayudarnos mutuamente. Aleluya. Yo en esta mañana, nuestro propósito es que podamos comprender que lo que tenemos como don es algo que Dios nos ha dado pensando en su iglesia, en servir, en ayudar a otros. El jueves yo decía, y dice Eric Riff, autor del libro Forma, que si queremos saber lo que es un don espiritual, pensé primero en lo que no es un don espiritual. Y él dice, un don espiritual no es un talento. Talento tiene una capacidad para tocar, para cantar, para dirigir. Hay gente que sin ser cristiano evangélico toma una Biblia y es capaz de predicar. Bueno, tiene un talento, ¿verdad? Los abogados agarran y usan la Biblia para defender y justificar a un criminal.
Esos son talentos que tienen. Eso no es un don. Pero tampoco tiene que ver con la personalidad de uno. No importa que tu personalidad sea sanguínea, colérico, melancólico, flemático. Eso en nada determina que tú seas, que te tenga un don. Alguien puede hacer reír a la gente porque tiene esa personalidad de hacer humor, de talento. Pero también dice que no es un don. No podemos ver el don como el fruto del Espíritu Santo. Y de hecho decíamos que lo más importante es que podamos desarrollar el fruto del Espíritu Santo más que el don. El fruto del Espíritu Santo, una diferencia, el fruto del Espíritu Santo debe manifestarse en mi vida para ayudarme a mí. Amén. Ojalá que me puedan comprender esto. El fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, es algo que yo desarrollo para ayudar en mi conducta, en mi vida espiritual. Mientras que el don espiritual es algo que, una habilidad que Dios me da para ayudar a otros. Ahí pueden ver una diferencia. Yo no sé si usted sabe cuál es el don suyo. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 6 al 10, también se mencionan otros dones ministeriales. Se habla acerca de palabra de sabiduría. Se habla de palabra de ciencia. También se habla acerca del don de fe. Dones de sanidades, de hacer milagros, de discernimiento de espíritu, género de lengua e interpretación de lengua. En el versículo 28 del mismo 1 Corintios, capítulo 12, habla ya de otros dones que se mencionan aquí en lo que es Efesios 4. Pero aparte de eso, nos habla acerca de los que administran y los que tienen profecía o don de lengua. Si nosotros analizamos, nos vamos a encontrar con aproximadamente 20 dones espirituales. Alguien, Manuel Calderón, en un libro sobre el crecimiento, habla acerca de 28 dones espirituales. Porque hay gente, como dice Pedro, como dice el autor de Hebreo, que sin saberlo hospitalizaron, alojaron santos. Porque la hospitalidad también se convierte en un don espiritual. Hay gente que es especial para recibir gente en su casa. Y siempre tienen algo para ir. Eso fue lo que ocurrió en aquella viuda, la tsunamita, que veía cómo este varón de Dios, ¿verdad? Como Eliseo pasaba y venía y estaba profetizando y estaba proclamando. Y ella dijo, ese es un varón de Dios, así que vamos a prepararle un cuarto. Ella tenía el don de la hospitalidad. Hay un escritor llamado Os Guinness que escribe un libro llamado El Llamado, y él dice sobre los dones. ¿Cuál es el propósito de los dones? Es la mayordomía y el servicio, no el egoísmo. Explico esas 3 palabras. El don, el propósito de tener un don es la mayordomía y el servicio, no el egoísmo. ¿Qué es un mayordomo? Es alguien que administra algo que no es de él. Y Pablo dice en Corintios que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fieles. Él dice, es la mayordomía, ser mayordomo, dirigir, administrar. Era lo que hacía José. José era el mayordomo de todos los bienes de Potifar. Aleluya. ¿Y qué hacía él? Administraba de manera fiel como mayordomo y estaba haciendo servicio. Nunca era el egoísmo para él. Tanto así que cuando su esposa quiso que él se acostara con ella, él entendió que pecaba contra Dios. Y además ofendía a su Señor.
Y esto, hermano, quiérase o no, tiene que enfrentarnos y confrontarnos con situaciones de gente que Dios le ha dado dones y que lo están usando con egoísmo. Porque mientras tienen que servir, mientras se le pide que sirva en un lugar, lo que están pensando es, ¿eso en qué me va a beneficiar a mí? ¿En qué me va a ayudar a mí? Si voy a orar a un hospital para que sane la gente, ¿en qué me va a beneficiar a mí? Pensará alguien. Eso es egoísmo. El don de sanidad es lo que piensa es en la administración, en la mayordomía, de cómo yo ejerzo ese don que Dios me ha dado y cómo lo uso para el servicio de los demás. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Todos tenemos un don dado por Dios para ayudar en el crecimiento y la edificación de su iglesia. Y debemos de asumir ese compromiso. Tenemos que desarrollarlo. ¿Cuál es su don? Yo no sé. ¿Cuál es? Yo no sé. Pero hay una manera, también dice él, de practicarlo. Los muchachos que tocan música, ¿qué es lo que yo quiero tocar? Y tocan la batería, y tocan el piano, y tocan la conga, y tocan el bajo. Pero de todos ellos hay uno que dice, me encanta tocar este instrumento. Y en ese se va a especializar. Así son los dos. Usted en la iglesia, póngase a servir. Oye lo que yo dije, póngase a servir. ¿En qué? En varias actividades. Y usted va a descubrir cuál es el don especial que Dios le ha dado. Alguien dijo, lo dice el hermano, hay cosas con las que usted puede vivir. A mí no me hace falta un avión. De hecho, yo no soy piloto ni tengo para pagar, ¿verdad? Pero me encantaría tener otro vehículo mejor que ese. Usted va a una heladería y hay diferentes tipos de helado. ¿Quiere un helado? Sí. ¿De qué sabor? Y ya usted tiene un sabor especial, que es el primero que usted dice. Dame pistacho. No, no hay pistacho. Ah, pues, dame bizcocho. Ya, usted pide cualquiera. Pero es que ese sabor le encanta a usted. Y hay otro, mira lo que hay de coco. No, está bien, déjalo, yo mejor no me como sé. A usted le da lo mismo no comer si el que se va a comer es algo que no le gusta. Eso es un gran ejemplo para ver en la vida espiritual, en el ministerio. Cuando usted hay cosas que usted hace, que usted dice, mira, yo quiero pasar mi vida haciendo esto en la iglesia. Porque a mí me encanta. Pero hay otra cosa que usted dice, bueno, si me ponen a hacer eso, yo lo hago. No hay problema, si hay que hacerlo, yo lo hago. Sobre todo para ayudar a otros. Pero hay cosas, bueno, para hacer eso yo prefiero que no me pongan a hacer nada. Así son los dones espirituales. Y yo le digo a los muchachos, a los estudiantes, parece mentira porque el pastor es maestro. Los pastores debemos ser maestros. Pero yo entendí, por medio del Espíritu Santo y de estudio y de lo que desarrollo y de lo que hago, que a mí el enseñar me encanta más que cualquier otra cosa. Y yo le he dicho a ellos, si me dan a escoger entre enseñar y pastorear, aunque repito, aunque el pastor enseña, yo me quedo con enseñar. Y no es que como pastor no enseñe, repito, pero es que uno descubre en qué usted tiene pasión. Así es que hay un secreto, hermano, indague, pregunte en la iglesia. Y si no, pregúntele al pastor, ¿qué usted cree? Mire, a mí me gusta hacer esto, me gusta hacer aquello. ¿Qué usted cree que yo puedo hacer? Porque cuando Cristo le dio los dones a su iglesia y esos ministerios, se lo dio para eso, para el crecimiento. El versículo 12 de Efesios 4 dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay cosas, hermano, que tienen un propósito. Este micrófono tiene como propósito que cuando yo hable, la voz pueda llegar a ustedes más alta y más nítida. Bendito Dios. Ese es el propósito.
Aleluya. Si no se va a usar por ese propósito, de nada sirve. Ahí puesto no sirve para nada. Hello. Así que si el don yo no lo voy a poner al servicio de los demás, no sirve. Yo no tengo nada. Usted con un instrumento de labranza guardado, enganchado en su casa, ese instrumento no hace nada. Usted tiene una asada ya muy bonita, bien alimadita, y está ya casi que parece casi un adorno. Pero a la hora de ir a cultivar usted no se la lleva. Yo tengo una asada que sirve mucho, esa asada no sirve para nada. Para demostrar que sirve, hay que apiarla de ahí y llevarla y usarla. Amén. Incluso ella no hace nada sola, es usado por su mano. De la misma manera, los dones que Dios nos ha dado no son nada enganchados. Tenemos que disponer que el Espíritu Santo, aleluya, que el Espíritu Santo sea quien los use, que nos pongamos en las manos del Señor, aleluya, que como lápiz Él sea quien nos dirige y nos lleva, gloria a Dios, para poder bendecir y ayudar a otro, gloria a Dios. El Señor nos designó responsable en la iglesia. Era necesario que la iglesia llegara a la unidad de Cristo. A una unidad. Hoy en día, hermanos, hay muchas falsedades. Y en aquella época también lo había. Por eso cuando Él designó responsable a los apóstoles que tenían su trabajo de ir por diferentes lugares, los profetas y los evangelistas, pero designó a unos para que ayudaran. Por eso cuando Él resucitó y habló con Pedro, ¿tú me amas más que esto? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Pastoréalo. Le dio esa responsabilidad. En una ocasión le dijo a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hagan discípulos. A todos nos han enviado a proclamar el evangelio. Todos estamos llamados a proclamar el evangelio. Pero a algunos Él los dijo, pastorea, apacienta, cuida, vela por ellos. Gloria a Dios. ¿Qué pasaba en esa época de la iglesia primitiva? ¿Qué importancia tenían en aquella ocasión los maestros? Mientras que el evangelista predicaba y la gente se convertía, los libros que existían estaban escritos a mano, los rollos. No había imprenta, de manera que la gente no podía tener. Alguien se convierte esta noche, al rato ya usted le ha dado una Biblia, pero aquel entonces no. Y le compra el reglamento local y se lo puede regalar, pero en aquel entonces no existía. Entonces la gente, para poder recibir las enseñanzas, necesitaba de maestros que fueran y se sentaran y le hablaran la palabra de manera oral. Pero hoy en día tenemos gente que tiene cierta deficiencia en la lectura o en la interpretación de la Biblia. Por eso necesita de maestros, de quienes le ayuden. No, yo no tengo el don de ser maestro, pero puede tener el don de animar. No tengo el don de ser pastor, pastora, ni maestro, ni maestra, pero puede tener el don de consolar, de ayudar, porque la ayuda no la veamos solamente en el aspecto económico, en el aspecto de una necesidad física. También ayudamos cuando podemos ir a alguien para darle la ayuda espiritual y emocional que necesita. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que Cristo designó a gente responsable para eso, para que su iglesia creciera, fuera edificada, recibiera madurez. Pablo escribió el libro de Gálatas. Se encontró con un gran problema, un gran conflicto. Los judíos que se habían convertido, cuando los gentiles se convertían,
ellos querían judaizarlo. Ellos querían que se circuncidaran, que guardaran la ley de Moisés. Y Pablo tuvo que decirle, pero, oh Gálatas, no sean insensatos. Una insensatez es como no actuar con prudencia, con cordura. ¿Quién les enseñó a ustedes que hay otro evangelio? No hay otro evangelio. Porque querían que la gente, aparte de creer en Cristo, guardara esas cosas. Y tuvo que decirle, pero si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este problema fue tal, hermano, que en el capítulo 15 del libro de los Hechos, la iglesia tuvo que hacer una especie de asamblea, de concilio en Jerusalén, porque querían que los que se convertían se judaizaran, guardaran lo que estaba establecido en la ley. ¿Por qué les digo esto? Porque fue una preocupación del apóstol Pablo. Incluso a los romanos también tuvo que hablar con los romanos. Porque siempre aparecen maestros conforme a su propia concupiscencia que enseñan a la gente a creer lo que no es verdad. Juan tuvo que enfrentarse con los gnósticos que querían enseñar otras cosas. Pablo tuvo que enfrentarse con aquellos judaizantes. Y hasta en esta época nos encontramos con gente que quieren enseñar diferente doctrina de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando encuentran a alguien, fácilmente lo hacen caer. Por eso es que el versículo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, para que ya no seamos niños fluctuantes. Aquí yo quiero hacer un llamado a cada hermano para decir, y hago un paréntesis para recordar a Caín, cuando mató a Abel. Cuando Dios lo estaba llamando y preguntó por Caín, ¿cuál fue la respuesta de él? Cuando preguntó el Señor por Abel. ¿Cómo fue? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo que dice, yo tengo que ver por mi hermano? Y yo quiero reflexionar que ninguno de nosotros, cuando alguien se esté deslizando por ahí, como dice Hebreo 2, cuando alguien se pierda y el Señor nos pregunte, no digamos, Señor, pero que yo no soy guarda de él. Sino que como hay gente que lleva doctrina falsa, usted y yo nos convirtamos en maestros para ayudar a una persona a que pueda crecer en la madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y me va a decir, pastor, pero es que yo no sé mucho de la Biblia. Oiga, hay un poder más poderoso que toda enseñanza. ¿Usted sabe cuál es? La oración. La oración es más poderosa que toda enseñanza. Yo no estoy diciendo que la enseñanza no tenga poder, porque la enseñanza es la que convence. Lo que le enseñó, como Felipe le explicó al eunuco, fue lo que lo convenció. Pero Felipe era un hombre de Dios y de oración. Entonces, cuando usted no sepa qué explicarle a alguien que se convirtió, a alguien que tiene tiempo y puede ser incluso bautizado, pero que se está deslizando, invítelo a orar. Quiero ir a tu casa. ¿Qué te pasa? Déjame orar contigo. Explícame, dime qué es lo que tú... Estemos, hermanos, seamos oídos para escuchar a alguien. Ofrezcámonos como oído. Dime qué te pasa, cuál es tu problema. Joven estudiante del primero, ya le dimos clase en primero, el primer bimestre. Y de pronto yo le escribo porque me hace falta una tarea. Me dice, no, profesor, yo decidí, voy a dejar el instituto. ¿Y qué te pasa? Bueno, pues empecé una conversación y me entré a preguntarle parte de su vida. Está casado, tiene hijos, ¿con quién vive? Y escuché, y estoy siguiendo con él, enviándole un mensajito y algo. ¿Por qué? Porque yo creo que él tiene una situación que necesita de alguien que le consuele, que le ayude. Y los mismos compañeros.
Para eso Dios nos ha puesto, hermano, gloria a Dios. La intención es que podamos comprender, hermano, lo importante que somos cuando podemos ayudar a otros. Usted no se acuerda, hermano, de la ayuda que usted me dio, de la ayuda que usted le dio al vecino. Usted no se acuerda, pero a él no se le olvida. Cuando dicen amén, aleluya. Nadie se olvida de un servicio que usted le hizo a esa persona. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que me ha dicho, usted no se acuerda, pero en cierta ocasión, usted esto y esto y esto. No, verdad, yo no me acuerdo, yo no sé. Y gente que desde chiquitico, y estamos seguros. Una vez en mi pueblo murió un señor, un amigo nuestro, maestro constructor. Y ya estaba aquí, y fui. Y le pedí al pastor hablar en el cementerio. Y yo decía, lo más probable es que nadie se pare para decir, yo le hice un servicio a Julio García. Pero seguro que mucha gente hoy va a decir, yo estaba en tal situación y Julio García me hizo esto. Gente que llegaron a decirle, tengo que hacer un trabajo y me han engañado mis familiares. Si usted no me lo hace, lo va a dejar de hacer. Y él se ponía. Así es la vida espiritual. Los dones que Dios nos ha dado, hermano, pongámoslo al servicio de los demás. Aleluya. Nosotros tenemos una función de responsabilidad. La iglesia del Señor, de la cual todos somos parte. Aleluya. Tenemos que comprobar que el cuerpo de Cristo sea edificado. Gloria a Dios. Nuestro objetivo, hermano, es ayudar, servir a otros. Hagámoslo. Y para eso Dios nos ha dado las herramientas. Aleluya. Gloria a Dios. Solo que desengánchela. Aleluya. Procura ver dónde que está. Oh, gloria a Dios. Pero ahí está, hermano. Aleluya. Dios se la ha dado. Dios pudo solamente instituir a los apóstoles. De hecho, hoy en día todo el mundo quiere ser apóstol. ¿Verdad? El apóstol fulano, el apóstol. Hay gente que si no le dicen apóstol, usted está pecando. No le diga pastor, dígale apóstol. Hay otro que hay que decirle obispo. ¿Verdad? Pero el Señor pudo hacer solamente apóstol y ya. ¿Verdad? Y el Señor mismo instituyó a los apóstoles para edificar la iglesia del Señor. Ya, todos los apóstoles. Los apóstoles iban a predicar, los apóstoles iban a pastorear, los apóstoles iban a enseñar, los apóstoles iban a hacer todo. Iban a dirigir, iban a servir, a ser los servidores, a ser los administradores. Ya. No. Necesitamos gente que predique. Y el Señor instituyó a los evangelistas para edificar la iglesia. Y ya. Ustedes no tuvieran pastores. Tuvieran un evangelista que yo predico hoy aquí. Mañana me voy a San Pedro. Pasado mañana me voy a otro sitio. Y después vuelvo aquí. Pero ustedes no tienen pastores. El Señor pudo. ¿Y por qué el Señor no hizo eso? Porque el Señor sabía que su iglesia necesita de diferentes dones para el crecimiento, amén, para el crecimiento. Oiga, ¿para qué, hermano? Para el crecimiento de la iglesia, para la madurez, para la edificación del cuerpo del Señor, para que todos lleguemos a la unidad perfecta, a la estatura de Cristo, gloria a Dios. Ahí es que tenemos que llegar todos, hermano. No, esto no es una cuestión, esto no es una carrera de competencia, que yo soy más que usted porque yo soy pastor. No, nada de eso. El Señor no viene a buscar pastores, el Señor viene a buscar a una iglesia salva por su sangre. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. El Señor, su iglesia no crece porque haya 1, 2, 3 pastores en una iglesia. La iglesia crece porque hay un grupo de miembros que ha entendido que es parte de esta iglesia y que está usando el don que Dios le ha dado. Aleluya, gloria a Dios. Yo no sé cuántos recuerdan nuestro mensaje de diciembre 2022. Casi un año, ¿verdad? Estamos a casi un año de ese mensaje. Pero hablamos de, ¿quién dice?
dinamizar mi ministerio para dinamizar la iglesia. La iglesia, usted lo puede llamar como llame. La iglesia marcha como marcha el líder. Dice mucho, ¿verdad? La iglesia marcha como marcha en el liderazgo. Pero yo quiero decir que la iglesia marcha como marcha la iglesia. Una iglesia no va a crecer porque tenga un buen pastor que se mueva, que salte, que brinque, ni que adore mucho. Una iglesia no va a crecer porque tenga un buen ministerio de adoración, de músico. La iglesia no va a crecer porque tenga, hermanos, un buen predicador. No. Un buen maestro. La iglesia va a crecer porque tiene un grupo de hermanos, de creyentes, que hemos comprendido que tenemos una función aquí en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo reitero, si usted no sabe cuál es, hágamelo. Hay una manera, hermanos, hoy en día con tantas situaciones que hay. Lo que yo le voy a decir esto no es un secreto, porque anda por las redes. La Asamblea de Dios tenemos una doctrina pentecostal. Creemos en la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que la salvación se puede perder y que hay que perseverar. Creemos, hermanos, que la ley nos enseñó lo que es pecado. Que la ley hizo su función, pero que estamos en la dispensación de la gracia. Gracia, salvo por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos justifica. ¿Sabe lo que quiere decir justificar? Que aunque somos pecadores, Él murió por nosotros. Él expió nuestros pecados, los cubrió, pagó nuestros pecados con su muerte. Creemos, enseñamos eso. Como concilio, como doctrina internacional, hermano, tenemos las doctrinas fundamentales. Pero dentro de nuestro concilio hay líderes a diferentes escalas que hoy quieren enseñar otra cosa. Y déjeme decirle, como el himno que cantaba la muchacha, el nombre de Cristo ahora, ¿cómo es que le dicen? Yeshua. El nombre de Yeshua. Hay alguien que en una oración dije, Yeshua Hamashiach. ¿Y usted cree que esos nombres que están diciendo es solo por decirlo? Shalom, hermano. Sí, eso es el saludo de paz. Es el saludo israelí. Y decirle shalom, está bien, shalom, pero detrás hay algo. Allá en mi pueblo hace años en Sabana de la Mar que llegaron, llegó un señor y andaba con un gorro. Y en una campaña, el del gorro, no, en una campaña, alguien dijo, hermano, ya deje de saludarse, que Dios le bendiga. La Biblia dice que somos bendecidos. No dice la Biblia que somos bendecidos. Entonces el saludo es bendecido. ¿Cuánto dice bendecido? Y bendecido. Y todo el mundo bendecido. Y todo el mundo bendecido. Eso era la carnada. Porque eso que dicen bendecidos, que somos benditos con toda bendición eterna y que ya estamos en la mano del Señor y que nadie nos arrebata, porque si somos salvos, siempre salvos. ¿Enseñaron eso? Que nadie haga un corte para decir que yo estoy diciendo que somos salvos, siempre salvos. Enseñaron eso y eso es una falsedad. Eso es una mentira. Entonces, cuando alguien le dice, ya tú no tienes que decir esto, sino di aquello, antes de hacer como ese animalito, el mono, ¿verdad? Que hacemos lo que él nos hace, lo que dice. Antes de repetir lo que alguien nos dice que repita, analice y piense. Pero ¿por qué yo tengo que cambiar en esto? Si lo que estoy diciendo, la Biblia me dice. Y alguien dice, usted me quiere bendecir, bendígame dándome algo. Hay una manera de evitar que nos hagan perder el equilibrio con mucha moda religiosa y que nos seduzcan con los argumentos de los falsos.
Hay muchas que son light, han minimizado la madurez y el crecimiento hacia la estatura de Cristo. ¿Y cómo nosotros podemos debatir eso? Creciendo constantemente en Cristo. Esta es la responsabilidad de todos. Antes bien, dice Pedro, segunda, capítulo 2, versículo 18, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El evangelio no se estanca, hermano. Yo no he llegado donde yo debo llegar. Pablo lo dijo. ¿Quién? El apóstol Pablo. Yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Lo dijo Pablo, quien dijo, yo soy judío, de la tribu de Benjamín, fariseo, enseñado a los pies de Gamaliel, sabía de todo, romano, tenía de todo. Y dice, y todo lo he tenido por pérdida para servir a Cristo. Tenía tantas cosas, ya era un apóstol y dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 50 años del evangelio no significa que lo he alcanzado todo, porque hay que perseverar hasta el fin. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermano? Perseverar hasta el fin. Y hay que seguir creciendo constantemente. Dice la Biblia, orando constantemente. Capítulo 12, versículo 14 de Romanos. Constante en la oración. Hay que crecer constantemente cada día, hermanos. Las cosas del mundo nos apartan más de la oración, de la búsqueda de Dios. Pero no. Aquí nadie se ha graduado. El escritor de un libro, Cómo vivir como hijo del rey, ahora no recuerdo el nombre, pero él tenía una especialidad. Él era miembro de la NASA, hermano, un científico, miembro de la NASA. Y él decía que él hacía negocio con Dios y le decía, de este negocio, de lo que me gane, te voy a dar el 90% y voy a coger el 10%. Hacía él. Y él cuenta en ese libro que iba en un avión y de pronto ve que se prende una lucecita y ve las azafatas. Imagínense, un hombre científico. ¿Y qué pasa? Hay un problema. Él cuenta, le voy a decir el nombre de él después. Y mientras él sabe que hay un problema, escuche esto, hermano. Él dice, aleluya, me voy a graduar. ¿Está pensando ya? Oiga, ¿cuándo es la graduación? Cuando nos morimos en Cristo, esa es la graduación. Mientras estamos aquí, hay que seguir estudiando y creciendo. Y cuando él dice, aleluya, me voy a graduar, el Señor le dijo en su corazón, dice él, te vas a graduar tú. Y todo eso que están ahí, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a perder. ¿Por qué no te pones a interceder por ellos? Harold Hill. ¿Por qué no te pones a interceder por ellos? Les recomiendo ese libro. Quizá no aparece. Cómo vivir como un hijo del rey. Y mientras el Señor le reclamó, entonces se puso a orar. Y Dios le mostró el problema que había en el tren de aterrizaje, el del aceite hidráulico, y habló con un capitán, con el capitán. Y ellos aterrizaron bien. Dos cosas. La graduación es cuando nos vamos a morir. Pero aún si yo me voy a graduar, ¿por qué no pienso en aquellos que realmente no se van a graduar ni siquiera chepa cum laude? Porque en el evangelio todos nos graduamos magna y summa cum laude, o no nos graduamos. Estamos aquí, ¿verdad? En el evangelio no hay chepa cum laude. En el evangelio no entramos por chivo. No entramos agarrados de la pata de papá, de mamá. Mi papá es pastor y yo sé que me voy. Mi abuela le ha servido mucho al Señor y me enseñó. Y a mí me presentaron en la iglesia y me bautizaron. No, nada de eso. Cada quien, dice Gálatas, dará cuenta a Dios de sí mismo. Yo finalizo, hermano. Dios nos ha dado al menos un don a cada creyente para ser usado para beneficio de otros creyentes. Yo tengo el lema
que el don no es para beneficio de nosotros, sino de los otros. ¿Cómo es, hermano? El don no es para beneficio de nosotros, sino de los otros. Para ayudarlo en su crecimiento, en su madurez, en la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un poema, un diálogo. Si el Señor viniera hoy, ¿qué le diría? Y yo hago esa pregunta. Si el Señor te preguntara, el don que te he dado, ¿a quién has ayudado? Señor, pero tú no me has dado don. Que no. Pero yo no sé cuál es. ¿Y por qué no preguntaste? Yo no sé esta época, ¿verdad? Pero la época en que yo era más muchachito, sí, más muchachito, las mamás ponían las comidas ahí en la mesa y a veces eran platos iguales y a veces habían platos desiguales. Yo no llegaba y cogía uno. Mamá, ¿cuál es el mío? ¿No hacían eso? Uno lo hace, yo no sé. Aquí hay gente que se atreve a decir que no porque piensa que son de ahora, desde ayer como yo. Aquí hay gente que son de ayer y de antes de ayer como yo y usted sabe que eso se hacía. ¿Cuál es el mío? ¿Verdad, Pedro? Ah, ese es el tuyo. Pero estaban ahí para todos. Oye, la mamá no ponía 4 platos si eran 6 muchachos, 5 muchachos. Lo ponía ahí para todos. Ah, pero que Pedrito no está aquí. Sí, pero esa, la de él está ahí. ¿Sabe lo que quiero decir? Que Dios ha repartido los dones para todos nosotros. Para usted también. Así que pregúntele, Señor, ¿cuál de esos dones es el mío? Lea la cita que le di, Efesios 4, del 11 en adelante. Lea 1 de Corintios capítulo 12. Lea Romanos capítulo 12. 1 Corintios 12 hasta el 29. Ya. Léalo, búsquelo y dígale, Señor, ¿cuál es el plato mío de esto? ¿Cuál es el que yo tengo que comerme para ayudar a otros? Todos tenemos un don. Usted siente que está creciendo y madurando espiritualmente, poniendo el don o los dones que Dios le ha dado al servicio de los demás, ayudándolo a crecer y a madurar. ¿Siente que está ayudando a alguien? Aleluya. Si los primeros discípulos que Jesús escogió, hermano, no se hubieran preocupado por enseñarnos a nosotros, ¿dónde hubiéramos estado hoy en día? ¿Dónde hubiéramos estado? No sabemos. Y esto es como el caso de los talentos. Recuerde, Dios no le dio a uno un talento porque era inferior al que le dio 5. Él entendió que tenía la capacidad de trabajar un talento, pero se lo dio. Así que yo no me preocupo. Óigame, yo digo aquí a la gente, amo la misión, pero no me veo como misionero. Y usted sabe lo bonito que es. Wow, voy de misiones para España. Voy como misionero para Madrid. Como misionero para cualquier país. Eso me permite conocer. Pero el asunto no es conocer, el asunto es un don que Dios me puso para ir a ayudar a otros. Y si Dios no me lo ha puesto, pues yo no debo sentirme mal con aquellos que sí Dios se lo ha dado. Así que a mí yo no le tengo envidia a los profetas, a los evangelistas, a los apóstoles, a los líderes. No. La responsabilidad mía es usar bien, usar bien para el servicio de los demás lo que Dios me ha dado. Y esa es nuestra responsabilidad. Póngase sobre sus pies, hermano. Gloria a Dios. Dios nos bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Levantamos nuestras manos al cielo. Levante la mano al cielo. En esta reflexión,
en esta reflexión, en esta oración, mírese dentro y hable con el Señor. Aleluya. Dígale, Padre, ¿qué me has enseñado en esta hora, en este día? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y pregúntele, Señor, ¿a quién tú quieres que ayude? Aleluya. Y estoy seguro que usted va a ver a quién puede, oh, gloria. No quién puede ayudarme a mí, sino a quién yo puedo ayudar. Gloria a Dios, aleluya. Cuando nos preocupemos por otros, otros se ocuparán de nosotros. Cuando yo me ocupo por ayudar a otros, otros se ocuparán de ayudarme. Aleluya. Padre, gracias, Señor. Gracias. Tu palabra, Dios, ha sido predicada. Que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada oyente, de cada creyente, Señor. Y que podamos, Dios, aleluya, ser ministros fieles y buenos administradores. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga, amados. Pueden sentarse un momentito. Gloria a Dios. Si hay alguien que en esta hora quiere entregar su vida, reconciliar su vida con el Señor, le estamos haciendo el llamamiento. Es tiempo de buscar de Dios. Es tiempo de reconciliarnos con el Señor y de poder usar lo que Él nos ha dado. Es tiempo de sacar ese talento o ese don que Dios le ha dado, levantarlo para ponerlo al servicio. ¿Alguien quiere en esta hora reconciliar su vida con el Señor? Gloria a Dios. ¿Alguien quiere? No me gusta llamar, pero Jessica, ¿te quiere reconciliar con el Señor? No. Aleluya, gloria a Dios. ¿Alguien quiere reconciliarse? Estoy llamando a reconciliación. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere pedirle perdón al Señor y decirle, ayúdame a usar perdón? Aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados. Gracias por estar aquí. Y gracias por lo que han estado con nosotros esta vez de la página de la iglesia y de otros hermanos que compartimos. Dios bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, amado.